Red Lano, Red Latinoamericana de Neurooncología. No tengo ningún conflicto de interés y quiero hablar primero de las generalidades en la evaluación de la respuesta tumoral. Como dijo León Darío, pues hablar un poco de los criterios de McDonald y cuáles son sus limitantes, los aspectos técnicos de la resonancia que son fundamentales cuando uno va a evaluar tumores, si quiere así sea para hacer estudios clínicos o así sea para evaluar a los pacientes clínicamente, tiene uno que tratar de estandarizar la forma en que hace los estudios porque o si no puede obtener resultados irreales. Voy a hablarles un poco de los criterios ranos y de las diferentes aplicaciones en los otros tumores. Entonces, los neuroradiólogos somos conscientes de la importancia que tiene la medición de la respuesta en oncología. Se inició, se ha tratado de estandarizar inicialmente con el RECIST y con su modificación. Sin embargo, la complejidad de los tumores cerebrales ha hecho que se traten de tener parámetros diferentes que sean más evaluativos. Entonces, la primera experiencia fue la de Levin y colaboradores que evaluaron áreas de realce, tamaño después de teleterapia. Y posteriormente vinieron los criterios de McDonald en 1990, que son los que han durado casi hasta la actualidad y están siendo reemplazados por los criterios RAN. En cuanto a los criterios de McDonald, la evaluación que se hace es una evaluación bidimensional del componente de realce, se toma el diámetro mayor, se toma el diámetro perpendicular y se saca el producto y este es el valor que se toma teniendo en cuenta el requerimiento de esteroides y el estado neurológico del paciente. Entonces, se consideró una respuesta completa los pacientes que tenían una desaparición total de todas las lesiones que realzaban con el medio de contraste. No se determinó las lesiones que eran medibles o no medibles, que no tuvieran lesiones nuevas en estabilidad de esteroides y estabilidad clínica. La respuesta parcial es cuando hay una reducción en el 50%, mayor al 50% del producto de los diámetros, cuando no hay lesiones nuevas, hay estabilidad del requerimiento de esteroides y de la parte clínica. Y la enfermedad estable se consideró cuando no se cumplen con estos parámetros de respuesta parcial o respuesta completa o cuando no se cumple con los criterios de progresión y cuando hay estabilidad clínica y de esteroides. Y la progresión, un aumento mayor del 25% en la suma de los productos de los diámetros con aparición de alguna lesión nueva o un deterioro clínico. ¿Qué problemas tienen los criterios de McDonald? Que fueron diseñados inicialmente para escanografía y fueron extrapolados a resonancia magnética. Tienen mucha variabilidad intraobservador. No se evalúa el componente del realce, de no realce de los tumores, que se ha vuelto muy importante con el uso de los antiangiogénicos. Y no tiene en cuenta la multifocalidad. Lo mismo es problemático para medir las lesiones de las cavidades quirúrgicas y tiene mucha variabilidad en la medición de lesiones irregulares. Este es un ejemplo de cómo no se puede medir si uno mide solamente el área de realce, se terminaba midiendo la cavidad quirúrgica, que no es representativo del tumor, o no se podían medir lesiones como estas, que claramente es una lesión tumoral, pero que no tiene realce. En cuanto a la estandarización de los aspectos técnicos, todas las resonancias que uno haga para evaluar tumores tienen que tener secuencias T1, T2, FLAIR, difusión, un mapa de ADC y secuencias de susceptibilidad
que nos muestran los sangrados intratumorales, y posgadolinio los 3 planos. Y es opcional hacerles espectroscopía de voxel único, de voxel de 2 dimensiones, de voxel o de tridimensional, y perfusiones, ya sea con gadolinio en secuencias T1, con gadolinio en secuencias T2, analizando el valor de cada trans, y ahora pues con los nuevos resonadores de 3 teslas y los nuevos softwares se está pudiendo medir hacer marcación de protones, y se puede hacer resonancia funcional y tractografía, pero esto sería opcional. ¿Qué importancia tiene hacer las mediciones o hacer las evaluaciones en resonadores de 1.5 o de 3 teslas? Se ha visto que cuando uno usa resonadores de 3 teslas tiene un poco mejor definición de las lesiones comparado con los resonadores de 1.5 tesla. O sea, si uno lo puede hacer en 3 tesla es mejor. Normalmente usamos antenas de 8 a 16 canales, son muy pocos los sitios donde hay disponibles antenas de más canales, pero por lo menos deben ser hechos con antenas de 18 y 16 canales. Y esto puede parecer, digamos, muy simple, pero es muy importante estandarizar la forma en que los tecnólogos hacen el plano axial, que es en el cual se van a tomar las medidas. Las secuencias que se hacen tienen que tener cortes de máximo 5 milímetros, porque si los criterios toman como enfermedad medible lesiones mayores de 10 milímetros, se tienen que ver por lo menos en dos cortes. Entonces el parámetro que usamos, que es muy fácil para los tecnólogos, el borde inferior del cuerpo calloso o de la comisura blanca anterior a la comisura blanca posterior, y todos los estudios deben ser realizados en esta forma para que sean equiparables. En cuanto a los medios de contraste, también es importante tratar de no variar el medio de contraste, porque el realce en el T1 o la relaxividad varía. Si ustedes se fijan, el gadobotrol acá se llama Gadovist y hasta ahora se está empezando a usar en Colombia desde el año pasado. Es el que mayor relaxividad tiene, y de segundo está el gadovenato de dimeglumina, que va a entrar en el mercado colombiano hasta este año. Esto es un ejemplo de cómo puede uno ver la diferencia de realce con dos medios de contraste diferentes. Este es el gadobutrol, miren que tiene un poco más de realce que el otro medio de contraste. Lo mismo, si uno tiene varios medios de contraste, debe tratar de usar el mismo que se usó en el estudio anterior para no tener problemas en la comparación. Y la dosis, usar la misma. Uno puede usar o 0.1 milimoles por kilogramo o 0.2 milimoles por kilogramo, entonces debe tratar de estandarizarla. Y es muy importante tener en cuenta la tasa de filtración glomerular de los pacientes. Los que tienen más de 60, pues puede uno usar dosis dobles. Si tiene entre 30 y 60, debe usar una dosis máximo 1.1 milimol por kilogramo, y en general si tiene menos de 30 mililitros, pues no se debe usar medio de contraste por el riesgo de fibrosis sistémica nefrogénica. Dentro del protocolo también debe estar estandarizado que se debe aplicar el medio de contraste, y las imágenes de T1 se deben adquirir entre 5 y 20 minutos después de administrado el medio de contraste. Y esto es importante porque miren en esta gráfica cómo de acuerdo al tiempo después de administrado el contraste, el realce es completamente diferente. Entonces, por eso después de 5 hasta 20 minutos se deben adquirir las imágenes de T1. Este fue el reporte, los criteros RANO se empezaron a usar desde el 2008 y este fue el reporte en el 2010 que lo socializó. Entonces, ¿qué se hace en la evaluación? Se considera en estos criterios como enfermedad no medible las lesiones menores a 10 milímetros, las lesiones que no realcen, las lesiones que tengan una mala definición y que no puedan ser medidas, o en las cavidades de resección, o las resecciones completas de la lesión que realza. Cuando las lesiones
no medibles estén a menos de 1 centímetro de una lesión principal, se van a considerar como una sola lesión y así se deben medir. Y cuando haya lesiones múltiples, que eso no estaba en los criterios de McDonald's, se toman máximo 5 lesiones. ¿Cómo hace uno la medición de las lesiones medibles? Tiene que tener por lo menos 10 milímetros en ambos diámetros. Toma uno el diámetro mayor y coge el perpendicular y saca el producto y los va sumando hasta máximo 5 lesiones. Y en cuanto a la enfermedad recurrente, cuando haya múltiples lesiones se toma la lesión que crezca como lesión blanco y las que no crezcan no se toman como lesión blanco. Y para determinar la progresión en enfermedad no medible, o sea, las lesiones que tengan menos de 10 milímetros, los requisitos serían que tenga un crecimiento de más de 5 milímetros o que tenga un aumento mayor al 25% en el producto de los diámetros. Debido a que pues, hemos visto que con la pseudoprogresión es difícil evaluar las residuas tumorales, cuando estemos evaluando pacientes de antes de 12 semanas y la recaída esté dentro del campo de radiación, no se considerará, y a menos de que tenga una biopsia, en ese caso se trata. Si es después de las 12 semanas, los realces fuera del campo de radiación, o sea, el 80% de la isodosis, se van a considerar como progresión. Cuando haya un empeoramiento clínico que no sea secundario al medicamento ni a una comorbilidad, también se va a considerar como progresión. Cuando haya un incremento mayor al 25% en el producto de los diámetros, o en la valoración de los antiangiogénicos, cuando haya un aumento del área de prolongación del T2, habiendo descartado isquemia, infección, gliosis, cambios post-radioterapia. ¿Qué cosas le hacen a uno, digamos, determinar que el área de prolongación del T2 es tumoral o no? El efecto de masa, que lo ve uno principalmente como el borramiento de los surcos o la compresión ventricular, la infiltración cortical o del cuerpo calloso y la presencia de infiltración fuera del cambio de radiación. Esto es la evaluación de respuesta, entonces la respuesta completa cuando no hay lesiones que realcen con el medio de contraste, cuando no haya aumento en la prolongación del T2, no haya aumento en el requerimiento de esteroides y el paciente tenga un estado neurológico estable. Tienen que estar todas las características, son parecidos pues, a los de McDonald's. La respuesta parcial, cuando haya disminuciones en el tamaño mayores al 50%, sin presencia de lesiones nuevas, con estabilidad neurológica y de esteroides. La enfermedad estable, cuando no cumpla los criterios de progresión o de respuesta parcial o completa. Siempre deben estar todas las características, y la progresión tumoral, cuando haya un incremento mayor del 25% del producto de los diámetros, cuando haya un aumento en las lesiones en FLAIR o en T2, o pues cuando haya un empeoramiento neurológico. Si hay duda o el paciente está en tratamiento con antiangiogénico, se debe repetir la resonancia en 4 semanas para comprobar. Entonces, digamos, desde el punto de vista de imágenes, la aplicación de los criterios, este es un ejemplo de lo que sería una respuesta completa, un paciente con una lesión temporal que realza con el medio de contraste, con necrosis central. En el control de los 4 meses vemos cómo después de la resección quirúrgica no hay áreas de prolongación del T2, no hay áreas de realce alrededor de la cavidad de resección. Esto se puede considerar como una respuesta completa. Este es otro paciente con una lesión frontal derecha, postquirúrgica, vemos cambios post-tratamiento y vemos que tiene un área de realce medible y un área de realce no medible alrededor de la cavidad de resección. Este es el control a los 4 meses, no hay aumento en las áreas de prolongación del T2, hay una disminución mayor al 50% del diámetro de la lesión que era medible y ha desaparecido el realce de la lesión no medible, se puede considerar como una respuesta parcial. Este es otro paciente con una lesión frontal, medial, izquierda,
que realza tenuemente con la administración de contraste. Este es un control 2 años después del primero. No hay cambio en la prolongación del T2 ni un cambio importante en el patrón de realce. Se puede considerar enfermedad estable. Y esto es un ejemplo, un paciente con una masa temporal muy grande, que tiene efecto de masa, que tiene áreas de realce mal definidas, con una área más intensa hacia el aspecto medial de la lesión. Esto es un control 6 meses después. Miren cómo ha aumentado el efecto de masa sobre el ventrículo, cómo ha aumentado el área de prolongación del T2 comparado con el control anterior, y como el área de realce también ha aumentado en más del 25%, se considera como progresión de la enfermedad. Ahora, con el uso de los antiangiogénicos, pues es definitivamente muy importante medirlas o mirar las lesiones que tengan prolongación del T2. Este es un artículo interesante de abril del 2012 que muestra cómo, comparando los criterios de McDonald, los de RECIST, los de Rano y los de RECIST modificados, incluyéndoles la valoración del FLAIR, hay variabilidad en la tasa de respuesta. En este artículo encontraron una buena concordancia para determinar la respuesta y el tipo de progresión. La sobrevida libre de enfermedad también varió, y la correlación interobservador fue buena tanto en la medición de las lesiones con realce como las lesiones, la valoración de las lesiones FLAIR. Y se cree que la variación en las tasas de respuesta y de sobrevida libre de progresión es precisamente por tener o no en cuenta las lesiones que se visualizan en FLAIR. Y un dato muy importante es que las escalas que evaluaron el FLAIR detectaron un mes antes la progresión de la enfermedad. Esto quiere decir que pues definitivamente tenemos que tener en cuenta las lesiones que prolongan el T2 y no solamente las lesiones que realzan, especialmente cuando estamos valorando pacientes con terapias con antiangiogénicos. Y interesantes, los criterios se han tratado de extender a los gliomas de bajo grado y a las metástasis cerebrales, meningiomas y schwannomas, para tratar de objetivizar más la evaluación de los tumores. Este es un artículo también muy interesante del grupo de trabajo de neurooncología pediátrica, en el cual plantean el problema que tienen ellos también para evaluar la respuesta tumoral, porque en adultos el 80% de los tumores son gliomas de alto grado, mientras que en pediatría el porcentaje es mucho más variable. El 17% son astrocitomas pilocíticos, 15% embrionarios, donde está incluido el medulloblastoma. Los ependimomas son el 6%, los tumores neurogliales el 8%, los glioblastomas solamente el 2.6%. El número de pacientes también es mucho más pequeño y eso dificulta la realización de los estudios clínicos, mientras en Estados Unidos en adultos hay 60.000 pacientes nuevos al año, en niños solamente hay 4.000, entonces dificulta la realización de estudios clínicos. No hay una definición estandarizada de respuesta o de progresión. Más o menos el 20% de los estudios publicados utilizan medidas en 2 dimensiones, un 18% de los estudios están hechos con medidas en 3 dimensiones y otro 20 y pico % con respuesta clínica sostenida, y el resto han tomado mediciones diferentes. Entonces esto hace que haya que tratar de homogeneizar los criterios. El realce es variable, pues cada tumor tiene una apariencia imagenológica diferente. La disminución del tamaño no siempre se correlaciona con un cambio en la sobrevida, y la variabilidad entre el observador también ha sido muy alta en la evaluación de tumores de niños. Entonces, basados en la experiencia de los criterios Rano en los adultos, van a proponer escalas de medición para los gliomas de alto o bajo grado y los pontinos en niños. Bueno, entonces revisamos un poco de las generalidades, de los problemas que tienen los criterios de McDonald's. Es fundamental estandarizar los aspectos técnicos en los sitios de trabajo de ustedes, y miramos cómo se evalúan los criterios ranos, ejemplos radiológicos de los mismos, y
las diferentes aplicaciones que han venido teniendo estos criterios. Muchas gracias. Red Lano, Red Latinoamericana de Neurooncología.